sabéis, estamos con una exposición de Alessio y yo, a el 2 de mayo en las 4 salas del Centro Cultural, y en el marco de la exposición hemos tenido diversos conversatorios con los diferentes artistas que están exponiendo, un poco para que nos hablen sobre sus procesos creativos o las obras que tenemos. El día de hoy nos acompaña Julián Ariza, José Morván y Rafael Paulino, que está en Valencia. Los tres son egresados de la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo. Creo que vamos a empezar por Rafael, ¿no? Sí. Y bueno, al final nos podemos hacer preguntas. ¿Las preguntas de Rafael las dejamos al final o después de su intervención? No, al final también, al final, sí. España es donde la mañana, por eso. Vale, pues También. Ya, Rafa. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, me oye bien, vale. Bueno, ya hicieron la introducción, ¿no? Mi nombre es Rafael Paulino, me conocen todos allí como Rafi. Y nada, mi obra ha ido hasta ahora siempre sobre temas figurativos. Y nada, y la presentación que pretendo hacer hoy es sobre todo sobre la pieza que estoy presentando en la exposición No eres tú, soy yo. Bueno, yo soy graduado de Bellas Artes con mis otros compañeros y bueno, no quiero hablar demasiado de mí, voy a lo que interesa, ¿no? Lo que hago. A ver si me deja compartir la pantalla. Vale. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, vale. Bueno, de entrada, nada, el proyecto que presento es H es igual a S por D a la X, que bueno, que es una idea que surge un poco de los estudios acerca de la singularidad tecnológica y sobre todo cómo afecta eso al ciudadano de a pie, ¿no? Al ciudadano de calle. Entonces, el proyecto es un ejercicio sobre los sitios que propone este futurista norteamericano, Raymond Kurzweil. Él plantea un poco digamos, una vida futura donde se integra todo y donde, digamos, que el próximo paso evolutivo es la singularidad tecnológica, donde, aunque lo plantea de una manera así muy humanista, ¿no? Dejando atrás un poco esa idea de los carros voladores y todo eso, que es la principal idea de futuro que se vende. Y bueno, ¿cómo surge el proyecto? Quisiera de entrada presentar un poco mis obras anteriores. Decir que bueno, estuve trabajando así una línea sobre todo de imágenes figurativas y tuve la oportunidad aquí en Valencia de una especie de showroom que se hizo, donde varios artistas de la Asociación de Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón tuvimos la oportunidad de presentar nuestras obras digamos, a artistas que ya tienen la carrera así un poco consagrada y también a galeristas y comisarios. Entonces, lo que nos llevábamos era un poco el feedback o sea, lo que nos decían acerca de nuestras obras. Entonces, el proyecto surge sobre todo sobre una conversación que yo tuve con un artista que es así un poco el Bansky español, Nacho Magro, sobre todo con la obra de la derecha. No sé si se nota mucho, que es un chico así
yo le estuve comentando de todas mis obras y le comenté la historia de esta, sobre todo, que era un chico que bueno, de un trabajo que hicimos en el vertedero de Duquesa, nada, al chico y yo lo encontramos y estaba en ese momento peleándose con otro, porque como reciclaba material y todo eso. Y en ese momento estaba peleando con otro y nada, me dijo que me iba a llevar hasta abajo del vertedero y nada, tiene toda una historia muy chula. Yo se la conté a Nacho Magro, a este artista que le cuento, y él me dijo que bueno, que de todo lo que le había presentado esa obra, que era pequeñita, le había parecido lo más interesante y le preguntaba más, porque un poco de toda la historia que yo le había hecho era como lo que más conectaba con lo que yo hacía y lo que sentía. Él me dijo, bueno, tú realmente deberías seguir pensando en, o sea, qué fue lo que te hizo, digamos, un buen dominicano caminar por ahí, ¿no? En esa dirección. Y nada, ahí está la foto de yo, nada, comunicar ahí de superintelectual, contándole todo. Y me dijo una frase que se me quedó mucho, que fue sobre todo, el truco está en conciliar a tu padre con tu madre. O sea, digamos lo que tú sientes como artista con lo que tú haces. Entonces, a mí la verdad que fueron aproximadamente 15 minutos que yo tuve con él, pero me marcó mucho esa conversación que tuvimos, y a partir de ahí comencé a hacer todo un análisis, digamos, un estudio de todo lo que yo había hecho hasta ahora, y los resultados fueron, bueno, un poco un proceso de reflexión acerca de mis referencias visuales, musicales y literarias, y dieron como resultado que yo estoy muy interesado por cuestiones relacionadas con un futuro próximo. O sea, en resumen, o sea, yo tengo así un espíritu muy friki, como dicen aquí, sobre cuestiones del futuro cercano. Y bueno, sale de ahí la idea de hacer una especie de método, digamos, de medida de cómo la gente se sentiría presentándole una serie de eventos que pudieran pasar, que pudieran pasar en un futuro cercano, y cómo eso afectaría a su vida. Entonces, la idea, digamos que se plantea interesante, porque en el fondo mi intención era que la persona de alguna manera pudieran modificar según sus sensaciones las obras que yo fuera a hacer. Entonces, digamos que vimos un primer elemento por hacer, que era que fuera a hacer una página web. Entonces, en esa web, la idea era, la intención fue calibrar las emociones de los participantes. Seleccionamos una serie de emociones y los participantes lo que tenían era que digamos, agregar una puntuación según los sitios que se les mostraban, según digamos, los eventos del futuro que se mostraran. Entonces, digamos que trabajamos mucho en que fuera un entorno amigable, que las personas que vieran tuvieran fácil manejo en todos los navegadores más utilizados, y que fuera responsive, o sea, que permitiera a la gente, digamos, si accediera desde su móvil, su tableta o lo que sea, que también puedan responder la encuesta, y por supuesto que fuera fluida, ¿no? Entonces, una solución a ello con el programador que estaba trabajando, mi hermano, vimos que bueno, había una librería de JavaScript para la gente que sabe
información que se adecuaba a lo que nosotros queríamos, ¿no? Que manipulaba unas imágenes y la transformaba de acuerdo a los valores que se daban. Entonces, por ejemplo, no sé si pueden ver aquí, en la imagen que se encuentra a mi izquierda, aplicado una serie de filtros, sucedió un efecto. Entonces, la intención fue utilizar esos efectos, esos filtros, y que la gente de manera indirecta pudiera modificar las imágenes de acuerdo a lo que se le dijera, y que la imagen resultante, digamos que fuera la imagen última que sirviera como excusa para hacer las pinturas. Ahora se ve mucho más claro en las... A ver. Entonces, se eligieron una serie de hitos, digamos de eventos que sucederían en el futuro y que la gente tenía que calibrar. Por ejemplo, uno de los hitos fue: la gente está empezando a tener relaciones con personalidades automatizadas como compañeros, profesores, cuidadores y amantes. Entonces la gente respondía si a lo mejor ese evento le causaba sensaciones como miedo, no sé, esperanza, todo ese tipo de cosas. Y digamos que los valores que le daban a eso, del otro lado, lo que hacían era modificaban una imagen, la imagen última que se utilizarían para hacer las pinturas. Entonces, la librería que utilizamos, Canon, de JavaScript, tenía, trae por defecto una serie de filtros que nosotros los relacionamos con una emoción. Por ejemplo, dividimos positivo y negativo. Por ejemplo, el filtro que modificaba el contraste de la imagen le generaba alegría. O sea, mientras más alegría, se sucedía una serie de cosas en la imagen. Por supuesto, la gente que hacía la encuesta no veía estas modificaciones que se hacían. Bueno, del mismo modo sucedía con las emociones negativas. Entonces, una vez cerrada la participación, lo que hacía la página web era, digamos, sumar el total de toda la participación y sacar una media. Entonces, con esa media era la que por cada evento modificaba la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen de ejemplo. Para un evento cualquiera utilizamos imagen y da la imagen original, y esta fue el resultado con todos los filtros que se agregaron. Entonces, del mismo modo, la página también permitía que la gente, cuando modificaban los mismos hitos, también modificaban las dimensiones. Entonces, permitía así un juego interesante con las dimensiones, tanto de altura, de ancho como de profundidad. Entonces, para sacar esos valores, lo que hicimos fue una pequeña hoja de cálculo. Entonces limitamos los valores máximos y mínimos por cada dimensión. A ver. Por ejemplo, este fue el conjunto que finalmente se está presentando. Entonces la intención era que estos formatos representaran cada uno de esos hitos de acuerdo a las modificaciones que habían hecho las personas que participaron en la encuesta. Entonces las personas, aparte de que agregaban los filtros y modificaban la imagen, también modificaban las dimensiones de cada uno de los formatos, y lo modificaban en las 3 dimensiones. No sé si se nota aquí en esta imagen, cómo cambian cada uno de las dimensiones, ¿no? Tanto de ancho como de alto y profundidad.
se permite. Ok, es el conjunto que se está presentando. Entonces, se ve. Sí. A ver, la participación de las personas lo que hicieron fue que modificaron la idea original, ¿no? Los colores de las imágenes y los formatos. Entonces, digamos que mientras más valores negativos las personas agregaban, más pequeño era el formato y más plano. Y mientras más positivo, más grande en cada una de sus dimensiones. Entonces lo representamos así en esta escala, digamos, cada uno de los hitos que debía suceder en una escala de tiempo, y en correspondencia con qué tan positiva o negativa fue la reacción de las personas que participaron. Entonces, nada, ahí se ve el resultado final. Bueno, como conclusiones, a ver, como metodología resultó interesante porque, digamos yo que estoy acostumbrado a tener una idea y llegar hasta el final con mi idea, un poco que me forzó, ¿no? a cambiar la composición y todo eso de acuerdo a lo que la gente había puesto y no tanto a mis decisiones compositivas o lo que yo pensara o a los colores que son, porque cada quien, digamos que los pintores funcionamos un poco con los colores que no funcionan, ¿no? Y los repetimos y eso se nota en cada obra. Y bueno, en la realización de la encuesta, al final participaron un total de 73 personas, todos de países hispanohablantes, de República Dominicana, España, México y Estados Unidos principalmente. Y entre la ventaja eso, ¿no? La exploración de recursos web para la creación del proyecto, que permitió precisamente eso. O sea, que tan un poco dejar que la obra sea tocada, entre comillas, por otras personas, que de algún modo, de manera indirecta, porque la gente que participaron no sabían que estaban modificando imágenes finales. Y bueno, también el hecho de que personas de puntos remotos puedan incidir en mi obra, a mí me resultó también sumamente interesante porque le da un sentido así de arte expandido, ¿no? De que ¿sabe? Un poco de apropiar a la gente y hasta cierto sentido lúdico, que la gente pueda cambiar mis ideas originales. Bueno, y la manera en que fue estructurada la página, la base de datos, o sea, permitió el fácil manejo de la información. Y toda la información que se obtuvo, todavía la tengo ahí disponible, que se le puede sacar muchísimo provecho. Y para etapas futuras también se puede seguir explotando. Y bueno, entre las dificultades, digamos que la página, aunque el programador que hizo todo, realmente una persona con muchísima experiencia, sin embargo, hubo un tiempo que fue considerable, que al final repercutió en la realización de los demás componentes, ¿no? De la creación en sí de las pinturas. El renderizado de las imágenes modificadas requería, por lo menos en mi ordenador, que está un poquito desfasado, bastantes recursos, aún estando las imágenes optimizadas, ¿no? Para que no eran imágenes muy pesadas. Las imágenes resultantes también eran de más baja resolución que las originales.
y a veces eso dificultaba un poco a la hora de pintar, se hacía un poco de sobre todo en dispositivos móviles, no permitían la visualización y también el calibrado de cada uno de los hitos no lo permitía de manera fluida. Bueno, como paso siguiente, la intención es seguir utilizando la metodología que se ha utilizado hasta ahora y digamos que continuar con cada uno de los eventos. Solamente yo procesé 6 de 19 y la verdad que sí le puedo sacar muchísimo provecho. También creamos una lista con incidencias, lo que me decía la gente. Refiero, por ejemplo, de cómo le puedo hacer mejora a la página y también de utilizar un lenguaje apropiado, ¿no? Había uno de los hitos que se refería al hecho de que de personas con discapacidad en un futuro próximo ya no iban a tener discapacidades visibles. Una persona que me dijo, bueno, mira, las personas realmente no hay personas discapacitadas, hay personas, ahora no recuerdo el término exacto, pero realmente son cuestiones para tomar en cuenta, porque qué sé yo, son detalles que te le dan muchísimo más calidad al trabajo y obviamente tú tienes una serie de cosas en cuenta, qué sé yo, que inicialmente uno como artista no puede abarcarlo todo, y que otras personas que sí están participando te dan una serie de ideas que son bastante ricas. Y bueno, también se contempla la posibilidad de hacer lo mismo en otros idiomas, un poco buscando la posibilidad de que más personas participen y nada, seguir un poco con esa metodología que al final lo que pretende ser más que algo serio, sino un juego, que la gente lo vea, lo sienta, asuma, digamos, mis inquietudes sobre el futuro próximo como algo palpable, como algo que afecta a la vida cotidiana y que responda a eso, ¿no? O sea, normalmente algo, qué sé yo, que nos hablen a lo mejor acerca de, no sé, de juicios voladores no sería algo que me impacta tanto como que nos dijeran que nuestro sistema de educación, o lo que conocemos como nuestro medio de comunicarnos habitual, se ve directamente afectado por la tecnología que tenemos actualmente, no llevamos demasiado hacia adelante. Y nada, esa es un poco la intención. Y para finalizar, decir que bueno, que un poco que sí, trabajando en este proyecto me ha cambiado así, digamos, la línea que yo seguía de trabajo, y que es muy probable que lo que haga ahora esté mucho más orientado a todo el tema del término que también de moda ahora, Internet de las cosas, ¿no? Que yo lo veo como el próximo paso así palpable de lo que sería el impacto de la tecnología en la vida habitual. Y nada, si hay alguna pregunta. Gracias, Fran. Nos vamos a dejar la pregunta para el final. Nada, pues esa fue la presentación de Rafael. Rafi, pues
Quédate ahí en línea y yo te aviso ahorita. Sí, sí, vale, sí, aquí déjame deshabilitar esto. Ahora me toca a mí. Coño, yo no me entiendo con Windows. ¿Qué tal full screen aquí? Aquí derecho. Ay. Ok. Bueno, para presentarme un poquito, que ya lo hicieron, mi nombre es Juliani Ariza, estudié en la Escuela Nacional de Artes Visuales de aquí de Santo Domingo y luego fui a la Escuela de Altos de Chabón en La Romana. Entonces voy a hablar en torno a las piezas que están aquí exhibidas y más o menos presentando piezas anteriores que encuentro yo que fue como un reencuentro con ellas y que tienen que ver con las actuales. Entonces, básicamente yo empecé a trabajar abordando la vulnerabilidad humana en torno al ser humano, pero estas vulnerabilidades que llevamos con nosotros. Yo presento estas dos piezas porque para mí fue como una transición de pasar al canvas a lo que hoy es la instalación y lo tridimensional. Yo he hecho una larga pausa con la pintura, por ejemplo, ahí ven la primera obra donde yo combino la pintura y empiezo a agregar texturas. Tenía una inconsciente necesidad de buscar un alto relieve, una textura, y luego ya me abandoné totalmente la pintura y el dibujo para pasar al alto relieve totalmente, con la costura a mano, con el textil y con el hilo. Ya empezaba a rellenar estas formas que iba cosiendo y también algunas formas que hacía doblando la tela y el papel también. Entonces ahí, abordando este tema de la vulnerabilidad, quise como analizar algunas situaciones que tengo cerca, abordando temas de la familiaridad. Entonces empecé a recrear escenas de cama, básicamente inspiradas en parejas adultas. Cuando ya a la edad que ellos tienen, están como apegados a esa idea quizás errada de lo que es la eternidad, de esta unión que es para siempre, que le inculcan. Entonces, todo fue como tratando esta atmósfera onírica, pero no solamente onírica en cuanto a lo visual, sino como de este anhelo que uno tiene ante las cosas. Y, por ejemplo, hablando del roce, no solamente del roce físico, sino del roce que se combina con lo emocional. Esta frase es de Jorge Luis Borges, que dice: entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches, como 300 paredes. Entonces, mi idea era tratar de extraer al ser humano de su contexto social, donde no puede alejarse de lo que le afecta y de lo que no. Entonces, me impresionaba mucho, por ejemplo, en mi familia y en todas las familias de esa generación, la acumulación de objetos y la dependencia al cuidado y a la suma protección a ellos. Sin embargo, esta pieza fue presentada en la 26 Bienal Nacional de Artes Visuales, donde todos esos objetos inmobiliarios fueron traídos de mi casa. Me impresionaba mucho cómo los padres y los abuelos acumulaban todos estos objetos y se tomaba la costumbre de heredar un objeto cuando tú te casabas. Quizás uno no tenía ese vínculo al objeto o a la persona que te lo obsequiaba, pero sin embargo uno lo protegía de una forma mayor a la protección y al apego que uno tiene de la persona que uno tiene más cerca.
Entonces estos objetos los traje y los cubrí de tela, añadiendo el origami también, y todo a partir de lo onírico, de lo que uno sueña, de lo que uno anhela. Traigo estas imágenes porque hago la reutilización de objetos. Por ejemplo, esa es una azucarera que decidí en esa ocasión ¿Qué es lo que se oye? No, eco. Ah. Yo dije, oh. Decidí intervenirlas con los mismos materiales, a diferencia de lo que estoy haciendo ahora actualmente. Y esos objetos me sorprendía que estaban ahí intactos en una vitrina durante tantos años, durante décadas, y nunca se le daba su uso, el uso adecuado o el uso que realmente tiene el objeto. Este también es un jarrón hecho de porcelana que también lo intervine de esta forma. Aquí yo les voy a leer un poquito de como unos fragmentos de lo que redacté en cuanto a la obra. A partir de nuestras comunes vulnerabilidades que dictan nuestras acciones y por consiguiente nuestro común bienestar o malestar. En escenarios oníricos explora al ser humano en su instante personal donde expone sus vulnerabilidades, recreando los motivos de la exaltación del alma y de las inquietudes humanas. Entonces aquí yo empiezo a utilizar la figura humana, pero siempre partiendo de estos sueños que yo tenía, que no siempre iban acorde con la realidad, y siempre a partir del sueño, la posición de un supuesto descanso o de un supuesto acomodamiento que en realidad no tenemos. Estas parejas adultas, yo observaba que dormían una al lado de la otra, pero ni siquiera tenían un roce, no tenían sexo, no tenían comunicación. Y por eso los extraigo de ese instante, porque cuando salen a su contexto social, tienen que pretender que esto no existe. Y reafirmo que la función social que tienen estas emociones, partiendo de la función social de nuestras emociones, reafirmo que toda problemática está asociada a un componente emocional y desgloso estas como elementos de bienestar individual y colectivo. Aquí presento la figura totalmente aislada. Y aquí acompañada, en conjuntos, pero al mismo tiempo se siente siempre como una ausencia o un aislamiento. Esta pieza fue presentada en la 27 Bienal Nacional de Artes Visuales. Aquí en conjuntos y aquí individual. Entonces, antes de ver las piezas actuales, decidí poner estas imágenes que son de unos videos. Son de esos proyectos que uno todavía tiene engavetado, que tienen que ver quizá con lo que uno está haciendo. Pero decidí ir a una comunidad que es paralela a la que yo crecí. Digo paralela porque quedan totalmente cerca, inclusive tienen el mismo nombre, pero son totalmente diferentes, sobre todo por la diferenciación social que hay entre una y otra. Y estaba haciendo estos ejercicios de ir a casas de personas desconocidas y ver su reacción. Yo realmente estaba como un poco negada a eso, pero me sorprendió muchísimo la aceptación que tuvieron con las preguntas que yo le hacía. Y básicamente era hablando de qué lo hacía frágil o qué historia llevan consigo. Y las historias que obtuve fueron
realmente muy, muy duras y decidí como guardar esos videos. Y ahí como que reafirmé un poco de lo que estaba trabajando, que cada quien lleva consigo esas cosas. Entonces aquí, esa es la pieza que está aquí en el centro. Esa cama es una cama matrimonial que tiene alrededor de 45 años hasta la información que tengo, pero es una cama que se ha heredado de generación en generación y veía ese apego en esa familia con estos objetos que, aunque bueno, ya yo no duermo en esa cama, pero la guardo, y un elemento nuevo, un mobiliario nuevo no sustituye al heredado, sino que lo acompaña en un mismo lugar y se hace esta acumulación de cosas en un mismo espacio. Y yo lo veo como un tanto acumular por algún cierto vacío. Esta es la última y ahí yo agrego el elemento del biscuit, que se conoce también como souvenir. En aquellas generaciones que ya realmente en la nuestra se ha perdido un tanto por la tendencia IKEA que tenemos de usar mobiliarios lo más simple posible y a cada uno usarlo según su función. Estos objetos se heredaban y también se obsequiaban en eventos como eran matrimonios, bautizos, graduaciones. También se usaban para hacer plegarias religiosas. Y sin embargo, quizás uno no tenía un vínculo emocional con quien te lo obsequiaba. Más bien uno lo convertía en un elemento simplemente decorativo. Y detrás de eso, yo veo quizás una vulnerabilidad que tenemos, de que tenemos ese afán por una inclusión social. Necesitamos ser aceptados por el parámetro que tiene la sociedad de que hasta dónde tú tienes que tener o qué no tienes que tener. Entonces estas piezas que se ven en un aspecto físico como ostentosas, finas, de buen gusto, también encuentro que llevan eso detrás. Aparte del vínculo y el apego emocional y familiar que hay detrás de ellas, y por esto se mantiene y se conserva con tanto afán. Ese está acá arriba. Y bueno, hasta aquí llegué. Déjame quitarlo. ¿Sabes qué? Déjame si quiero ponerme ahí. Oye, no. ¿Para qué está pasando todo? Todo esto yo te ayudo. Yes. Aunque siento que me estoy tapando aquí. Bueno, señores, yo no soy tan formal en mi manera de expresarme, así que le voy a contar un poco sobre mi proceso. Le voy a resumir 4 años en 15 minutos. Yo soy José Morván, egresado de Alto de Chabón. Estudié en la Escuela Nacional de Artes Visuales, nunca la acabé, hice solamente 2 años. Soy pintor, me podría considerar pintor, aunque también he trabajado como diseñador gráfico, o trabajo como diseñador gráfico, mejor dicho. Voy a empezar por el 2011,
cuando estaba trabajando en una serie de pintura figurativa que se llama Dominican Dreams. Pero antes de Dominican Dreams, quiero presentar una imagen del pintor belga Luc Tuymans. Aquí hay dos pinturas de él. La de la derecha es, bueno, mi alemán no sirve, der Diagnostic Blick, que vendría siendo como la mirada diagnóstica, y uno de sus bodegones. Comienzo con Luc Tuymans porque Tuymans me parece, es un pintor que siempre me ha parecido interesante, que me ha intrigado, que lo conozco desde que era estudiante, y que sobre todo en aquel entonces, en el 2011, me influenció, o tomé cosas de su proceso y la apliqué al mío. Tuymans, en la pintura, en la serie de Diagnostic Blick, la mirada diagnóstica, acababa de salir de una etapa en la que él no pintaba, había trabajado solamente realizando videos. Esto fue en los 80, y justo después de esa etapa, para perderle el miedo a la pintura, comenzó a hacer estos retratos de panfletos de médicos, ¿no? Y bueno, ya para establecer la relación entre Tuymans y yo, Tuymans solamente pinta de fotografía encontrada e imágenes de archivo. Su proceso es de meses de investigación con una sola imagen, en la que él le hace una Polaroid a la imagen, le vuelve y le hace otra Polaroid hasta que la imagen se va distorsionando. Ya ahora en la actualidad trabaja con su iPhone y otros medios digitales. Y bueno, lo que me lleva a mí a Dominican Dreams, en aquel entonces yo también comencé a trabajar con imágenes de archivo. Imágenes de archivo y fotografía que me encontraba. Fotografía que encontraba en bazares, en el Conde, en lugares donde a veces tú te encuentras fotografía en los lugares más insólitos, a sinceridad. Esta, por ejemplo, me la encontré, la fotografía de la derecha, que si ven ahí son los bocetos preliminares de un cuadro. Me la encontré fue un álbum completo, me encontré en la basura, en una esquina de la zona colonial. Yo, de hecho, tengo un poco de miedo de que ese cuadro en algún momento lo llegue a ver la familia a la cual pertenece el álbum, pero bueno, esos son los riesgos que uno toma, ¿no? Estos son los bocetos preliminares y esta es la obra definitiva. Esto es acrílico sobre tela. Yo creo, cuando comencé con Dominican Dreams, la idea de trabajar de foto de archivo era como retratar esa visión nostálgica, ¿no?, que tenemos los dominicanos o vamos a decir, no, esa visión nostálgica, vamos a decir, así como el norteamericano tiene el sueño americano, pues yo quería quería representar el sueño dominicano, y en esta fotografía en particular me parece que, me llamó la atención porque era de una niña en Central Park con una gorra que dice Bronx, ¿no? Y de igual manera, y me parece como un punto, algo interesante con relación a lo que estaba diciendo Giuliani de acumular objetos, esta fotografía también encontrada me llamó la atención porque tenía el mueble de la abuela detrás. Entonces estaba el chico con un florero en la mano que parecía como que le acaban de dar un premio o algo así, y la fotografía la familia se la hizo como para recordar el momento, pero tenía el mueble detrás que tenía Toto Bicuí, y eso me llamó la atención. Entonces la idea era como, vamos a decir, alterar la imagen sin alterarla, como digo, sin alterarla del todo. Vamos a decir, yo dividí la imagen en dos, de manera tal que el mueble pareciera que es más alto de lo que realmente es. Entonces tú tienes una franja negra que era sellador de techos. En aquel entonces yo empecé a trabajar con materiales extrapictóricos para ver qué resultado diferente daban. Y bueno, nada. La siguiente es una imagen del 24 de abril de la Revolución del 65. También trabaja siguiendo la misma línea esta de esa nostalgia por lo pasado, o la idea de que en aquel tiempo se peleaba y ahora no se pelea. Bueno, vamos a decir, estas
capas que tiene la dominicanidad, ¿no? Pero después de Dominican Dreams, yo sentía que estaba dependiendo mucho de la imagen. Entonces, por aquel entonces, yo corría, ¿no? Entonces, corría por el malecón y me encontraba con estos paisajes durante el atardecer. Los paisajes no los realizaba del natural, sino que lo trabajaba de memoria, ¿no? Como una manera de tratar de dejar a un lado el archivo o el documento o depender de una imagen. Entonces comencé a trabajar con estos paisajes que eran como unos paisajes imaginarios. Y ahí comencé. Entonces, a medida que fui trabajando el paisaje, me di cuenta que podía ir sintetizando, simplificando cosas, cambiando cosas, que al momento de dejar la imagen a un lado totalmente, podía crear cosas muchísimo más interesantes, a nivel formal por lo menos. Entonces, aquí tengo el paisaje 2 y este es el paisaje 3, que es el más pequeño, en el que ya comencé a experimentar con formas geométricas. Lo que me llevó a Extraña Apatía. Extraña Apatía fue un proyecto. Esta imagen de Sarah Morris la pongo, que es una artista de Inglaterra. La pongo solamente porque creo que hay un punto de convergencia entre su obra y este proyecto en particular. Lo digo porque ella hace síntesis de paisajes urbanos y en aquel entonces a mí eso era lo que yo estaba buscando, ¿no? Realizar síntesis de paisajes urbanos. Yo vivía frente al Parque Montesino en una pequeña habitación, que es esta que ven aquí. Una habitación más o menos de 4 metros o 5 metros por 5 metros. Nada grande. Yo no tenía espacio para pintar, entonces tenía que buscar la vuelta para poder realizar una obra, ¿no? Y trabajando como diseñador gráfico, dije, bueno, pues entonces quizás yo no necesite, para crear una obra de un mayor tamaño, no necesite trabajar sobre un canvas grande, sino que pudiera solucionar un sinnúmero de cosas en la computadora y de la computadora simplemente llevarlo al canvas, lo que me llevó a eso. Yo diseñé cada pieza individual previamente en la computadora, de manera tal que funcionara como una especie de rompecabezas. Extraña Apatía de esta pieza, así como yo le dije ahorita, que yo solía correr en el malecón, vendría siendo como una especie de cartografía imaginaria de nuestra ciudad, de Santo Domingo. Síntesis de los atardeceres y de los paisajes que veía, de los paisajes urbanos que veía. Esta es la obra final. La obra se presentó en la Bienal del 2013. Yo no soy tan bueno recordando esas fechas. Y estos son unos cuantos detalles. El proyecto actual, lo que se está exhibiendo ahora en el centro. Este proyecto, así como lo ven en pantalla, pues no tiene un nombre. Es un poco difícil de decir cómo se llama. Yo le pongo simplemente un punto para poder representarlo de alguna manera. Pongo estas imágenes de los taínos, estas imágenes taínas, porque son imágenes que yo he cargado toda mi vida. Mi abuelo fue durante 10 años, del 86 al 96, director del Museo del Hombre. Coño, ¿dónde está la imagen del museo? Aquí está. Fue director del Museo del Hombre Dominicano. Entonces, yo desde que era pequeñito participaba en todos los talleres, ¿cómo es que le dicen esto? Campamentos de verano. En los campamentos de verano que tenía en el museo. Para mí era sumamente normal ir al museo y, bueno, como estar en contacto con la colección, ¿no? Entonces, por eso pongo estas imágenes. Hay un recuerdo, de hecho, y creo que quizá no viene mucho al caso, pero me parece interesante siempre mencionarlo, porque para que ustedes vean como el nivel de relación que yo tenía con el museo y bueno, lo que significa mi abuelo. Que es en el Museo del Hombre Dominicano hay una fosa representando los ritos funerarios que tenían los taínos. Esta es una imagen
de un rito funerario de un libro de mi abuelo, ¿no? Que se llama así, un rito funerario del Caribe. Y bueno, ya pasando al proyecto en sí, tomando en cuenta las experimentaciones que yo había comenzado a hacer con Extraña Apatía, que eran, ¿no?, somos síntesis de paisajes urbanos con formas geométricas, yo decidí embarcarme en un proyecto distinto, mezclando lo que yo había, vamos a decir, lo que yo había trabajado en ese momento, que habían sido como el diseño gráfico, y bueno, pero tratando de buscarle la vuelta a la abstracción, vamos a decir, a la abstracción no como se concibe en Occidente, ¿no? No como, porque usualmente, vamos a decir, uno piensa en abstracción, uno piensa en Lissitzky, en Popova, en Malevich, los constructivistas rusos. Entonces yo pensaba de que, bueno, la abstracción se piensa en punto, línea, forma plana, forma geométrica, y yo quisiera desarrollar una abstracción que de alguna manera te remitiera a lo caribeño, ¿no? A este lado del mundo, ¿no? Entonces, pongo esta referencia de Alan McCollum, un artista norteamericano, porque él tiene, dentro de su trabajo, él cree que él puede elaborar una forma por cada persona en el mundo. Entonces, él desde los 80, cuando no había un programa de diseño como hay ahora, él comenzó a elaborar todas estas formas con plantillas. Y miren esto, por ejemplo, que es una cosa sumamente exagerada. O sea, ahí cada forma de esa es diferente, ¿no? Y bueno, yo tomando un poco a McCollum, teniendo a McCollum ahí en el pensamiento, dije, bueno, me gustaría como establecer unos ciertos parámetros para yo comenzar a desarrollar mi trabajo. Entonces yo dije, perdón, aquí me adelanté un poquito. Dije, bueno, vamos a pasar a Pifaretti mejor. A comenzar a diseñar estas formas en las que todas fuesen simétricas y todas fuesen orgánicas, ¿no? Y aquí comencé a diseñando, dediqué todo un año completo diseñando todo este compendio de formas. Y aquí están todas. El compendio en la actualidad sigue creciendo. Déjenme volver un poco atrás a Pifaretti. Y todos esos artistas yo los pongo simplemente porque hay un montón de artistas que me sirven de referencia y que nutren mi obra, pero yo solamente estoy poniendo esto como, qué sé yo, porque hay cierto punto en lo que convergen sus ideas con la mía, pero no porque a mí Pifaretti sea una influencia directa, ¿no? Si tuviera que citar una influencia directa, le diría que estoy más que un artista que realmente tengo años siguiendo. Pifaretti simplemente fue como pura casualidad que di con él. Pongo a Pifaretti porque así como hablé con Rubén, el curador, en un momento, él cada obra la comienza con una línea vertical en el centro del cuadro. Entonces él divide el cuadro a la mitad, ¿no? Y realiza estas pinturas abstractas de un lado de la pintura, ¿no? De un lado, y luego trata de repetir ese mismo proceso del otro lado. Robert Rauschenberg tiene de hecho una pieza similar que se llama Factum, de los años 60. Pifaretti está muy consciente de esto. Aquí hay una cuanta pintura más de él. Pongo Pifaretti porque Pifaretti me parece que encontró su método para yacear dentro de la pintura. O sea, al momento de trazar una línea vertical en el centro de cada pintura, él se puede dar rienda suelta para hacer lo que quiera. Él puede volverse un action painter, puede agarrar y hacer forma más controlada de un lado. O sea, la pintura siempre va a estar balanceada. La pintura va a tener una cosa que se repite en el otro lado. Entonces, de alguna manera, o sea, ya él tiene su fórmula y su método que le da rienda suelta para hacer para experimentar con todos los materiales, con todos los métodos que te permite la pintura. Teniendo a Pifaretti en cuenta, yo esto lo hablé con Rubén, ¿no? Quería que este compendio de forma que yo ya había elaborado me sirviera para
yo también poder yacear arriba del cuadro, ¿no? Que yo pudiera tomar una forma y otra, y otra, y otra, y simplemente que ese fuese mi punto de apoyo, que no tuviese que la pintura fuese como una especie de juego en el que yo quitaba y ponía con unos parámetros que ya había establecido previamente. Entonces, esta fue la primera pintura. Esta pintura está allá afuera. Y si no la han visto, por favor vayan a verla. Esta fue la primera pintura y aquí ya yo me iba dando cuenta de, vamos a decir, de ciertas cosas a un nivel formal, ¿no? De que se sentía un poco contenida, de que era solamente, no, como una imagen muy pura, ¿no? Entonces, comencé estas dos que vendría siendo las dos siguientes, fueron los bocetos de la pintura de la que siguieron, ¿no? Que aquí ya yo decía, bueno, no tiene la forma, de igual manera se van a sentir, no importa si hay un garabato, si se ensucia el color o si tiro pintura o lo pongo de manera más controlada, la forma siempre van a estar ahí porque estoy creando máscaras, entonces eso ya te hace la diferencia. Y al mismo tiempo me di cuenta, cuando esa era un poco más pequeña, que así como yo estaba jugando con la pintura, el espectador al momento de ver la obra también podía entrar en ese juego porque podía encontrar las formas, no eran tan evidentes. Entonces, el hecho de que no fueran tan evidentes era como que me parece, por lo menos a mí me parece, ¿no? Que obliga al espectador a tener que ver la pintura detenidamente para poder encontrar cada una de las formas. Y lo llamo forma porque creo que no cabe ningún otro término, porque no son signos, porque no significan nada, hablan solamente de sí mismas. No son símbolos también, porque es que no simbolizan nada. Y aquí ya está, bueno, voy a hablar un poco más rápido de todo el proceso para que pasemos de una vez a la otra parte. Esta pintura la pongo porque me parece interesante, pero ahí fui dándome cuenta de las diferentes capas que puede tener la pintura, ¿no? Diferentes capas y de cómo tú puedes establecer una especie de relación entre fondo y figura, crear, vamos a decir, una ilusión de que lo que se pintó de último realmente parezca que se pintó primero. Porque para mí la abstracción tiene mucho de eso, de tú querer saber qué se hizo primero y qué se hizo después, de tú querer entender cómo fue que se hizo la obra. Bueno, y esta es la última. Ya para finalizar, y para también ya hablar de un poco de este nuevo proceso en el que estoy, a partir del compendio de formas, que yo lo fui utilizando de manera, vamos a decir, indiscriminada, yo elaboré un montón de cartas. Entonces, cada carta de estas tiene una forma, ¿no? Entonces, la idea con estas cartas es que sirvan para los espectadores y para mí mismo como una especie de herramienta para familiarizarse con este lenguaje que estoy desarrollando. Porque como es una cosa que de alguna manera está tan encriptada, ¿no? Como tan cerrada, solamente yo la tengo posesión de ella, solamente yo sé qué forma tiene, y yo me la conozco bien porque fui yo que la diseñé. Puede servir como para que la gente se familiarice, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña demostración, así bastante rápido. Lo voy a hacer con Giuliani porque no quiero hacer de mago y decirle que por favor venga alguien del público a participar. La idea es, y esto sugirió, y este método de juego fue de hecho un amigo mío, Javier María, cuya obra es la de Displace, que es el panel LED, que surgió de una de las tantas conversaciones que tuve con él, que es un método táctil, ¿no? La idea es que yo saque una determinada cantidad de cartas, Giuliani saca una determinada cantidad de cartas, y que ella
adivine la carta que yo le voy a dibujar con el dedo en su mano o en una parte del cuerpo. Eso vamos a decir, tú sacas, está medio barajado, sacas 5 cartas. Sí, 5, no, bueno, tú puedes hacer realmente 5 para dar el ejemplo. Sí. Pueden ser más. La idea es que al final cada persona pueda desarrollar su propia metodología de juego y pueda crear su propia regla. De igual manera, yo ya de por sí he pensado un montón de manera de jugarlo, ¿no? Y también de manera de producir obras con las cartas. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer la demostración y le hablo después de la manera de producir la obra, que me pongo parlanchín. Yo no puedo ver la tuya, ¿verdad? No, tú realmente da un poco igual. La idea es, ahora, vamos a decir, yo tengo todas estas cartas y yo digo, tú cierras los ojos. Bueno, si tú quieres, te la presento, ¿no? Estas son las cartas que hay. Tú la ves, ¿verdad? Ok, entonces cierra los ojos ahora. Tengo la mano fría. Tengo la mano fría, ¿verdad? Pero no mire. Okay. Creo que quede tranquila. Ya. Tú tienes que decirme cuál de esas 5 cartas yo te dibujé en la mano. Uy. Yo creo que fue esa. No. Y fue esa. Ah, pues sí. Fue esta. Sí. La idea, bueno, claro, como en los juegos... Aunque realmente como que se necesitaría cierta intimidad, así como concentrarse, porque... Es muy lo táctil, uno se tiene que concentrar, como abstraerse de todo lo que uno está oyendo y está viendo. O tal vez hasta con un elemento porque eso tiene muchos detalles. Sí. Sí. Pero como son ornamentales, como son bien orgánicas y son también simétricas, más o menos uno, si se concentra mejor. Bueno, la idea es que, por ejemplo, ella saca esta, cuando se nada más quedan 4. Entonces ya ella se va familiarizando con las otras que quedan. Entonces al momento yo dibujarle, o sea, después ella me dice a mí, yo le dibujo. Y si yo no la pego, pues entonces es mi turno, ¿no? Y uno va sacando, y va sacando, y va sacando hasta que, digamos, el que la pegó todita, pues gana. Es bastante sencillo. Y que de ahí pueden surgir muchísimas dinámicas también. Claro, sí, totalmente. Nada, otra cosa que quería ya decir para finalizar, era que de igual manera, estas cartas me pueden servir a mí para crear distintas obras, ¿no? Vamos a decir, yo me establezco un parámetro para pintar, digamos, voy a poner cada forma que me salga del mazo, así de manera arbitraria, voy a ir sacando una carta, y esa carta es la primera imagen que va en la obra. Entonces saco la siguiente y pongo otra, y pongo otra, y pongo otra. Y yo puedo ir superponiendo formas hasta que al final se vuelve una maraña de formas. Yo puedo establecer también, vamos a decir, pasé por color, vamos a decir, le asigno un color a cada carta, ¿no? Entonces esta forma, aunque sean 5, ese color, esta siempre va a ser azul, esta siempre va a ser verde y esta siempre va a ser roja. Entonces cada vez que aparezca esta va a ser roja, cada vez que aparezca esta va a ser verde, cada vez que aparezca esta va a ser azul. Y así ad infinitum, ¿sabes? Puedo inventarme una cantidad de métodos que me faciliten a mí el proceso. Y entonces voy a estar en un constante juego con la obra, que al mismo tiempo como una especie de diálogo con el caos que es realmente el juego, ¿no? Al final son 176 cartas, las posibilidades son, bueno, multipliquen. Ahí. Nada, esta fue mi presentación. Gracias. Hemos terminado.
la sesión de preguntas. Déjame ver. Espérate, creo que Rafi debería de... Rafi. Rafi. Sí, Ok. Tú estás ahí. sí, estoy contigo aquí. Vamos a pasar a la sesión de preguntas ahora. Si alguien tiene una pregunta... Sí. Sí, a Rafa, sí. Yo creo, si no, sí, yo se la repito y ya. Dos cosas, o sea, que me hablara de dos cosas, como que cómo él relaciona el futuro cercano con este diseño de esta plataforma participativa en la que los otros pueden modificar el trabajo que él hará. Uh-huh. Y lo otro es sobre los usos de Duquesa, del vertedero, como que si tiene alguna relación y si no, que si él piensa hacer algo con eso. Ok. ¿Tú lo oíste, Rafi? Sí, yo voy viendo. A ver. Sí, ¿cuál es tu nombre, perdón? Angel. Angel, mira, Angel. Permíteme comenzar por la segunda pregunta. De entrada te digo que mi proceso es muy secuencial, ¿no? Pero a la vez, digamos que una misma idea del centro me lleva, o sea, la puedo ramificar para trabajar, sea pintura, sea otra cosa. La idea de eso que dicen Duquesa aquella vez fue algo que salió, digamos, hasta cierto punto muy espontáneo. En ese momento había una crisis en Duquesa, estaba lloviendo y no había forma de entrar al sitio. Porque no sé si tú has tenido la dicha de ir a Duquesa, que eso es una visita que yo se la recomiendo a todo el mundo. Perdón. Queda como una especie de colina y cuando llueve, el lodo que se forma ahí, por los mismos camiones, que son maquinaria pesada, no deja que entre vehículo ligero. De manera que la única forma de subir fue precisamente en camiones de basura. Entonces, nosotros lo hicimos sobre todo porque yo pensé que era una manera muy auténtica de hablar directamente con la gente que trabajaba ahí y tomar su experiencia, ese día a día. Ese de, bueno, si tú me coges una plancha de cobre, mi manera de reaccionar es con golpe. O sea, es la manera de comunicarse ahí. Entonces, y bueno, como lo otro, digamos, a ver, si me acuerdo de tu pregunta, de la manera que yo veo el futuro cercano, es sobre todo porque nosotros estamos, digamos que somos la generación, lo que estamos ahora entre 20 y tanto a 30 y poco, somos la generación que estamos viviendo un poco todo la transición de la época digital, de lo analógico a lo digital. O sea, estamos un poco ahí en la frontera. Digamos que la ambigüedad que presentaba esta colectiva, ambigüedad en el sentido de que podía, o sea, el curador Rubén Col pensó en el título para poder abarcar la diferencia, porque si tú te fijas, cada uno de los artistas que hemos participado tenemos un proceso totalmente diferente, tratamos temas totalmente diferentes. Digamos que yo entendí que era un buen momento para presentar eso, como yo veo esa transición y eso, y sobre todo cómo me afecta a mí y cómo yo entiendo que afecta a la demás persona. Y digamos que la idea que yo tenía de cómo me afecta a mí personalmente, a la visión que yo tengo del futuro próximo, yo un poco la puse a prueba
a ver, si a lo mejor son temas que nada más me impactan a mí, o a lo mejor tiene sentido comunicárselo a la gente. Qué sé yo, imagínate que tú, no sé, por decirlo de alguna manera, que tú tuvieras relaciones sexuales con algún medio que te generara todas las sensaciones posibles que tú sientes con tu pareja física. Son de las cosas que próximamente nosotros lo vamos a tener ahí, lo vamos a tener de frente, y nuestra generación que está viviendo esa transición, es partícipe tanto de lo analógico como todo esto que va a suceder ahora. Yo entiendo que nosotros vamos a ser partícipes de todo eso. Yo me enrollo mucho, puedo volver a preguntar si me estoy yendo. Sí, estamos aquí rápido, lo que pasa es que la gente se queda callada. Vale. Digamos que digo que en cualquier momento pueden interrumpir, que yo tiendo a... Sobre lo segundo, que fue lo primero, lo del vertedero. Quería entender un poco a qué tú te referías con el futuro cercano, qué futuro cercano tú intentaba explorar o investigar o abordar con tu trabajo, porque como empezaste hablando de esa experiencia de Duquesa y esa conversación con este artista callejero, Sí. se me hizo como posible, y te preguntaba qué pensaba hacer como a partir de eso, la basura o la manera en que la basura funciona aquí en esta ciudad, o no sé si en el país completo, como que representa una serie de futuros cercanos, y de repente, si es un tema que tú pudieras abordar tal vez por esa acepción de cómo la basura pasa, son objetos o productos que se consumen y la gente desecha y es toda una cadena de desechos hasta el vertedero. Y tú que estuviste en el vertedero, o sea, tú lo pones en el zafacón, lo sacas al zafacón de la calle pasa alguien en la madrugada y recoge lo que le sirve, después eso va a un centro de acopio y ahí alguien saca otras cosas, los camiones de basura sacan otras cosas, después va al vertedero y antes de llegar al vertedero le van quitando cosas a los camiones, y como que cada uno de esos objetos termina generando muchos posibles futuros, y no sé, se me hizo interesante si como esa relación entre el primer trabajo del que tú hablaste y ese interés en los futuros cercanos, ya más al margen de la tecnología como futuro. Bueno, sí, fíjate, bueno, dos cosas sobre eso. Primero, el asunto de la basura, lo que simbolizaba la basura en ese momento, sobre todo la visión que nosotros tenemos de todas las cosas, de la misma prisa, en el mismo estilo de vida que vivimos, de utilizar y tirar, a lo mejor no estamos dando cuenta que hay muchísimas cosas que estamos utilizando y tirando. Como dice la misma, la novela de José Saramago, La Caverna, que trata sobre las profesiones que ya han dejado de ser útiles. O sea, hay una serie de cosas que no solo son materiales, son costumbres, profesiones también, que nosotros hemos utilizado y estamos desechando. Que ya no, definitivamente ya no utilizamos. Es todavía más evidente porque digamos que ya no hay nada puro, ya no hay ninguna ciencia pura realmente en este momento. Ahora mismo ni siquiera, hay muy poco arte puro. Las profesiones que tú estás viendo ahora no son puras,
Yo de hecho, yo que tengo 2 hijas, no te puedo decir, no soy capaz de decir, no soy capaz de decirle, miren, ustedes, qué sé yo, decirle a la mayor que tiene 5 años, que sea médico, que sea tal cosa, porque a lo mejor en el momento que le toque ya son cosas que se han desechado, que, qué sé yo, a lo mejor lo que ella sea, ni siquiera se lo han inventado ahora mismo, ¿sabes? Entonces, eso por un lado, eso desde el punto de vista de, digamos, de lo próximo que viene, de viendo el trabajo en Duquesa como simbología de lo próximo que viene. Y luego, lo que me dijo este chico, Nacho Magro, que él firma como sí, sobre todo el contenido que tenía esa obra en ese momento. Sobre todo porque yo era capaz de eso, de con esa obra precisamente contarle muchísimas cosas. Es lo que me dijo sobre todo, mira, si tú ves mi trabajo, si tú ves su trabajo muy simple, son murales sobre pared, pero no tiene como pintura o como dibujo, no es muy elaborado técnicamente, pero sobre todo comunica lo que él quiere. Y ya no se trata de solamente pintar o dibujar por pintar o modelar o hacer escultura por hacer escultura. Vemos un poco que la gente que trabajamos con arte en todas las áreas tenemos una serie de condiciones que debemos responder a eso y ser congruente con eso, con el momento que estamos viviendo. Y sobre todo me hizo énfasis en esa obra porque me dijo, mira, esa obra tiene muchísima historia, es hecha sobre una placa de hierro, pero la placa de hierro yo la encontré aquí en Valencia, donde yo estoy viviendo ahora. Y me dijo, si tú hubiese encontrado esa plancha de hierro en el vertedero, todavía hubiese tenido más contenido. A la gente le hubiese comunicado muchísimo más, incluso si tú me cuentas la historia. O sea, por un asunto de lo congruente que son todos los elementos al momento de hacer esa obra. Entonces, sobre todo me resaltó esos detalles para que viera un poco que a lo mejor que el oficio de artista no era solamente crear porque sí, porque por hacer un cuadro bonito o por el afán de si yo tengo una técnica impecable, ¿no? O sea, muy bien si la tengo, pero ya no se trata solamente de eso, ya hay, digamos, una preocupación más profunda por comunicar sobre todo. Yo diría que comunicar, esa es la clave. O sea, hay gente que con poco comunica muchísimo. Se están durmiendo por ahí. Yo no puedo ver lo que está sucediendo, ¿no? Casi siempre el de la esquina está cabeceando y pega la cabeza así de la pared. Tú estabas hablando de que el arte se trata de comunicar y yo que lo que estoy haciendo no es precisamente comunicar o hablar sobre un tema social. No sé, a veces me siento como que no encajo ya dentro de esa definición. O sea, para mí el arte no es tanto sobre lo que tú estás comunicando, sino como encontrar nuevos métodos de comunicar, tú sabes, como... Claro. Pero bueno, yo entiendo que al final lleva al mismo sitio. Tú comunicas, tú creas un nuevo método para comunicar, tú creas una serie de símbolos que a lo mejor no son conocidos. Si están viendo mi cara, saben que tengo una cara. Si ven un símbolo X de algo abstracto, a lo mejor el artista que lo hace nos enseña cómo o sencillamente lo hace para que esa imagen nos refiera a una serie de sensaciones o a una serie de cosas.
la conocemos, pero que en ese momento aprendemos. Y al final eso es comunicación, ¿me entiendes? Yo no entiendo al final que la labor del artista sea más especial que la doña que talla mecedora en Villa Consuelo, ¿entiendes? Al final utilizamos una serie de herramientas para llegar a un objetivo. No, en Y yo creo que incluso... en eso estoy de acuerdo contigo. Al final, o sea, nosotros trabajamos en un área específica y que hacemos lo que hacemos, pero no somos muy diferentes de cualquier otra persona. Al final tenemos las mismas necesidades que todo el mundo. Tenemos que pagar la luz, tenemos que comer, o sea, algunos tienen hijos, otros no tienen hijos, ¿sabes? Tenemos el mismo problema que cualquier otra persona. Y es verdad que como que lo que hacemos, ya esa imagen tan como mitificada del artista como un ser especial, ya eso se abolió, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que de hecho o sea, al artista como profesional le conviene que no sea mitificado, que no sea algo que se vea como una unidad que no controla, así, caída del cielo, ¿entiendes? Eso yo no lo veo incluso anacrónico, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, definitivamente. Pero bueno, le estoy quitando el espacio a la gente que quiere hacer preguntas. Sí, pero... Yo quería decir que incluso si tú piensas en los grandes artistas, son seres humanos con problemas como todo el mundo. O sea, sí lo canonizamos y lo ponemos como seres especiales y supremos, pero son personas comunes al final, tienen los mismos problemas, tienen las mismas situaciones. Exactamente. Claro. Entonces, pensando en eso, quizá uno diga, entonces, que si son seres comunes, ¿por qué lo adoramos? ¿O qué vamos a adorar? Y más como tu obra, Rafael, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? O sea, el arte, antes tú hacer algo diferente era malo, ahora todo el mundo adora y busca lo que es diferente, tú romper el parámetro, cambiar las cosas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a ser lo próximo? Si ya adoramos lo que es diferente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son muchas cuestiones, son muchos ciclos, son muchas cosas en las que pensar, son muchas posibilidades que se pueden mezclar. Sí, es un tema muy extenso. Sí. Pero sí, mira, me gusta. Pienso que tú podrías venir al vertedero y terminar ese proyecto. Claro, Sí, en serio quisiera tener la misma oportunidad, porque la verdad que fue una atmósfera increíble, ¿eh? O sea, como subimos, era un día lluvioso, me encontré en el camino con un burro muerto, a mí me impactó muchísimo, ¿eh? Yo nunca había visto un burro muerto. Esa información no desanima un poco, ¿sabes? No, para que evidente. Unos muchachitos jugando fútbol también, o sea, a mí me parecía todo así como súper, y la verdad, yo tengo fotografía, eso lo hice con una camarita compacta, había una amiga que sí tenía una cámara reflex, pero yo creo que tengo una cámara compacta, porque sobre todo cuando estaba agarrando con una mano del camión de la basura, entonces como que no tenía mucha maniobrabilidad, pero sí que me pareció muy interesante, ¿eh? Una pregunta. De reflexión ahí mismo, tú fuiste al vertedero a buscar algo allá, tal vez por pura casualidad o como por espontáneo, ¿verdad? Fue espontáneo ir al vertedero. Pero muchas de las personas que van al vertedero van directo a buscar algo que, aunque no saben qué es lo que se van a encontrar, pero están buscando algo ahí y se olvidan de que algo se van a llevar. Se encuentran. ¿Qué tú te llevaste? Porque la verdad que no fuiste a buscar, a reciclar objetos. Me imagino que fue a reciclar otro tipo de cosas, porque aunque si no eres una persona especial dentro del vertedero, tú no eras de los recolectores normales. Se notaba. Era algo especial, no necesariamente grandioso, pero era especial. Yo hablo de especial no como algo como decir que wow, qué grande ese artista, sino especial por tu búsqueda, simplemente. Que bueno, la señora de la mecedora no fue. No, la mecedora va a buscar otra cosa. El que empeña hierro también. Yo busqué salir ¿Qué fuiste a buscar?
ido 2 veces. ¿Perdón? ¿Qué fuiste a buscar y qué encontraste? Tú como artista, como una persona que fue a buscar. A ver, yo había ido hace mucho, cuando todavía, creo que era el último año mío de Bellas Artes, fui, porque yo tenía así un trabajito a medio tiempo y yo trabajaba de un poco de todo, pero mi función era sobre todo muchacho demandado, y a mí me tocó un fin de semana, estábamos demoliendo unas divisiones de yeso. Tumbamos todas las divisiones y subimos a un camión que no daba reversa. Lo empujamos y nada, todo ese trayecto a mí me pareció increíble. Y yo quería, obviamente, yo andaba de obrero en ese momento, yo no podía, no tenía ningún material para anotar eso, pero sí me quedé con las sensaciones, sí me quedé con una serie de sensaciones que a mí, yo quise repetir en otro momento. Luego cuando fui, sí que fui con unos amigos, fui yo con mi camarita, con una libretita y que también nos juntaban. Yo creo que sobre todo, yo iba buscando las sensaciones que yo sentí en el primer momento, de ese lugar tan, tan especial, por decirlo de alguna manera, que en Santo Domingo, que no parece Santo Domingo. No sé, tú ves la gente cómo se mueve, ve que los hábitos, por ejemplo, si tú ves, los niños no juegan pelota por ahí, juegan fútbol. Entonces, son como una serie de detalles que te crean, por lo menos a mí, que era lo que me estaban fijando, me daba una sensación, me daba una sensación X que a lo mejor no tendría yo suficiente palabra para describirla. Y la segunda vez lo que estaba buscando era eso, de qué manera yo me llevaba eso para ponerlo en alguna obra. Y eso, digamos que eso yo logré ponerlo en una planchita de metal pequeña, que me ha llevado a todo lo que estoy haciendo ahora. Y lo que yo encontré sobre todo fue autenticidad y congruencia. Congruencia un poco con lo que yo estaba haciendo, con lo que yo quería hacer, con eso que me dijo Nacho Magro, de conciliar mi mamá con mi papá. O sea, lo que yo quería, o lo que toda mi experiencia, porque digamos que mi trayectoria como artista no ha sido lineal, yo he trabajado mucho en muchísimas cosas. Yo no soy diseñador gráfico, por ejemplo, pero trabajé mucho tiempo como conservador de restauración y restaurador de documentos. He trabajado en muchísimas otras cosas que no vienen al caso. Y toda esa experiencia, digamos, esa experiencia con lo que yo hago, conciliarlo, da una congruencia que este chico me lo dijo en un par de minutos. Y no me lo dijo de una manera que tenía que hacer un análisis muy profundo, sino que me dijo, mira, lo que tú me dijiste, con lo que yo ahí, se ve que va de la mano. Y mi recomendación es que tú consigues eso y camines por ahí. Entonces, a lo mejor, si lo vemos así, no tendría como mucha relación. Pero sí yo considero que ese es como el punto en el que yo siento que ya para mí la pintura que yo hacía no es solamente pintar por hacer algo bello, o por hacer algo, no sé, que pueda ser solamente interesante, o sea, simplemente interesante al verlo, sino que también pueda tener una historia de fondo, o que yo pueda hablar mucho sobre eso, y que me pudiera dar un trago con él hablando de una obra, que es algo que se agradece también. ¿Tienen otra pregunta? O sea, no solo para Rafa, sino para nosotros también. Claro que sí, porque yo supongo que como me ven en la pantalla más grande, dicen, bueno, esta
cabeza que se ve tan grande ahí, vamos a preguntarle. Yo tengo otra, si puedo, pero no para ella, para... Julia. Sí, adelante, dale, Eddie. Según lo que recuerdo de tu exposición, tú hablas sobre situaciones oníricas, ¿verdad? Oníricas, pero no está muy claro si se hago relación onírica como si algo surreal o algo inconsciente. Cuando tú hablas de onírica, yo me voy como... Hay muchas cosas. Una buena idea, no sé, como si tienes una explicación sobre cómo puede aplicar eso, Sí, mira. cómo tú lo ves, como si es algo. Yo lo puedo ver para ti onírico, o sea, yo puedo verlo como algo inconsciente. Para mí el sueño es algo que tiene que ver con el subconsciente o el inconsciente. Sí, una combinación de cosas, porque inclusive muchas de las obras que yo he hecho salen de un sueño. Pero también hablando un poco de los anhelos y de la idealización que uno tiene dentro de sí mismo y dentro del sueño, utopía, perfección, de cómo deben de ser las cosas o de cómo le llenaría a uno más X situación. Entonces también trato de que pasó realmente inconscientemente lo de la atmósfera de las obras, que se sienten un poquito así como propias del sueño.